de 2020, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo esto. La idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de COVID. Y ahora, 2 años después, los datos nos muestran esto. ¿Te imaginas vivir con una enfermedad respiratoria y que de un día para otro empiece una pandemia de una enfermedad que precisamente afecta a los pulmones? Bueno, esto les pasó a Cassandra y a Huberto. Ellos son 2 personas que padecen enfermedades crónicas respiratorias, asma y EPOC. Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, ambos no solamente empezaron a vivir con miedo de contagiarse de esta nueva enfermedad, además se encontraron con otros retos. Por ejemplo, empezaron a perder consultas en el sistema de salud público en México y se empezaron a enfrentar también al desabasto de medicamentos. Tanto Huberto como Cassandra tuvieron su última consulta en un hospital público antes de que empezara la pandemia. De ellos dos, solo Cassandra ha podido tener una consulta en un hospital público recientemente, la tuvo en septiembre de 2022, pero desde antes del inicio de la pandemia ella ya no ha sido consultada por un neumólogo, solamente la ha visto un médico general, un médico familiar. Entonces, desde el inicio de la pandemia, Cassandra no ha tenido atención especializada para la enfermedad crónica que padece. Además, en septiembre pasado, que fue cuando Cassandra tuvo esta última consulta, le dijeron que podía volver a ir a consulta dentro de 1 año. Y no es broma, así se lo dijeron. La pandemia no solamente les afectó en esto, además, ambos pacientes han tenido que comprar medicamentos por cuenta propia. En entrevista con Serendipia nos dijeron que han tenido que gastar alrededor de 3,000 pesos mensuales en medicamentos, esto a pesar de que cuentan con seguridad social. Pero desde que empezó la pandemia de COVID-19, los hospitales públicos a los que acuden no les han podido surtir el medicamento que necesitan para tratar estas enfermedades crónicas. Cassandra y Huberto son otras de las víctimas paralelas de la pandemia de COVID-19. Y sobre ellas hablamos en la 8ª entrega de este proyecto que desarrollamos en colaboración con Poder. Pero, ¿qué nos dicen los datos sobre la atención a personas con enfermedades respiratorias durante la pandemia? Las historias de Cassandra y de Huberto son solamente anécdotas, son solamente casos aislados. Bueno, pues si algo hemos aprendido desarrollando este proyecto Víctimas Paralelas, si no has leído o visto las entregas anteriores, te estamos dejando los enlaces en la descripción de este video. Pero si algo hemos aprendido en este proyecto es que en este país hay un patrón que se repite. El sistema de salud en México no les daba la mejor atención a los pacientes con enfermedades crónicas ya desde antes de la pandemia de COVID-19. Pero, por supuesto, la emergencia sanitaria empeoró esta situación. Entonces, durante los primeros meses e incluso el primer año de la pandemia de COVID-19 en México, las personas que viven con una de estas enfermedades no pudieron tener consultas, algunas no pudieron ser hospitalizadas y muchas de ellas no tuvieron acceso a medicamentos. Este patrón, desde luego, lo vimos repetido una vez más en los pacientes con enfermedades crónicas. Por ejemplo, en 2020, el exceso de mortalidad por enfermedades respiratorias en México fue de 44% a nivel nacional. Esto quiere decir que el número de muertes registradas por esta causa en el país superó en casi 50% las expectativas de las autoridades sanitarias en México. Además, la tasa de muertes por esa enfermedad en 2020 fue de 75.46 por cada 100,000 personas. Pero esta tasa es mucho, es poco o ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues resulta que analizando los datos, esta es la mayor tasa desde el año 2012 y representa un aumento de 38.47% con respecto al año anterior a 2019. Además, en ese mismo año, en 2020, los egresos hospitalarios por enfermedades respiratorias disminuyeron en 38.36. Es decir, que en un mismo año menos personas fueron hospitalizadas por estas enfermedades, pero más personas murieron. De hecho, muchas más personas de las que se tenía proyectadas. Y por si esto no fuera suficientemente grave, hablemos de las muertes por neumonía. En 2020, el primer año de la pandemia en México, las muertes por neumonía registraron un aumento atípico. Sí,
¿por qué decimos que es un aumento atípico? Bueno, casi duplicaron las muertes por esta causa registradas el año anterior, pero vamos a ver la gráfica. Mientras que en 2019 hubo 30.169 defunciones por neumonía, en 2020 estas llegaron a 57.376. Esto de acuerdo con los datos del INEGI. Este no es solo el mayor registro de muertes por neumonía en México desde el año 2012, sino que en 2020, el primer año de la pandemia, ninguna otra enfermedad respiratoria registró un aumento de esta magnitud. Pero bueno, estas más de 57,000 muertes por neumonía estaban dentro de lo esperado por las autoridades sanitarias, o también hubo un exceso de mortalidad. Pues los datos nos muestran que efectivamente hubo un exceso de mortalidad de muertes por neumonía en México del 101%. Y con esto llegamos al final del video. Por favor, si ustedes son personas que viven con una de estas enfermedades respiratorias o conocen a alguien que padezca alguna de estas enfermedades, cuéntenos en los comentarios cuál fue su experiencia durante los primeros meses o el primer año de la pandemia en México. Vamos a estar muy contentas de leer lo que nos quieran compartir. Espero que les haya gustado el video. Sé que no es un tema fácil ni muy alegre, pero bueno, al menos esperamos que les haya servido para aprender algo nuevo. Si ya lo sabían, pues también cuéntenos aquí abajo que ya sabían todo esto. Compártanos qué más saben sobre el tema. Si llegaron hasta este punto del video, muchísimas gracias por verlo completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo para saber que lo vieron todo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. Y por si esto no fuera casi... No.